Sí, profe, ya desayuné, sino que tenía el pelo todo alborotado, ya. Pero como te digo, chévere, porque ninguno de los que estoy viendo acá se ha bañado todavía. Y se ponen serios y todo, mirando así. Bueno, perfecto, muchachos. Ya sabemos lo que es un accidente, una enfermedad, las prestaciones económicas y asistenciales. Excelente, las excepciones, las incapacidades. Perfecto, el decreto 1607. Bueno, no, muy interesante todo esto. Súper interesante. Muy bien, perfecto. Y ahí habíamos quedado. Muy bien. Nos vamos con el 2013. Vamos a buscar entonces el 2013. Ujú. Muy bien, muy bien. 2013. Vamos a buscarlo por acá. Excelente. 2013. 2013. Resolución 23 de 1986. La resolución 2013 de 1986 nos habla de unas cosas bien interesantes. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que efectivamente nosotros tenemos un grupo de profesionales y un grupo de trabajadores que están todos ellos bajo el mismo techo, cubiertos por el techo de la fábrica. En esa fábrica nosotros vamos, en esa fábrica nosotros vamos a tener efectivamente a unos trabajadores y tenemos también a unos operarios del área administrativa. Entonces, por acá, un amigo que tenemos que se llamaba Taylor, por acá en la historia yo les comenté que este amigo Taylor dijo que efectivamente el área administrativa tenía que estar alejada, mire, rendimiento de la producción y de la especialización en el trabajo. La especialización de las personas hacía que sufrieran menos riesgos y todo eso, pero dentro del tema de la especialización está que él dijo también que el área operativa y el área administrativa tenían que estar separadas, separación de áreas. Y ahí fue cuando empezó la guerra de Troya, de áreas administrativas, administrativa y operativa. ¿Qué significó eso? Eso significó una cantidad de cosas buenas y malas. Buenas en el sentido de que aumentaba la producción y malas en el aspecto que había problemas entre los operarios que estaban abajo en la planta y los administrativos que estaban en las oficinas. ¿Y por qué? Por muchos factores. El primero de ellos, por celos. Esos celos que me matan. Na, na, na. ¿Por qué celos, muchachos? Porque unos ganaban más plata que los otros. ¿Y cómo así? Separación de área administrativa ganaba más dinero que la operativa. Claro, porque unos eran especializados y otros no eran especializados. Entonces empezaba a haber baches y empezaba a haber efectivamente como esos, esos celos, efectivamente. Celos donde los unos ganaban más que los otros y celos donde unos tenían más posibilidades de salir adelante que los otros y celos porque unos estaban con el patrono y otros estaban abajo sufriendo las inclemencias pues, de la labor. Entonces se empezaron a conformar los sindicatos y los sindicatos malentendidos empezaban a dañar las empresas. Entonces dijeron, no, por el tema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos nosotros que legislar lo mismo para todos. Entonces, vamos a sentarnos en una mesa. Nos sentamos todos acá en esta mesa, donde efectivamente empezábamos a hablar de los problemas que había en seguridad y salud en el trabajo y cómo hacer para que efectivamente no sufrieran accidentes ni enfermedades de carácter laboral. En esa mesa entonces se sentaban en igualdad número de condiciones las personas y luego se formalizó con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es con lo que vamos a empezar la clase de hoy. COPAST. Exactamente. COPAST.
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un nombre interesante que antes se llamaba COPASO, antes de que se llamaba Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, y antes de que se llamaba COPASO se llamaba Comité de Higiene y Medicina laboral se llamaban así. Entonces, primero se llamó Comité de Medicina e Higiene Industrial, así se llamaba hace 1000 años. Luego pasó a llamarse Comité Paritario de Salud Ocupacional y lo que ahora se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nace a partir de la Resolución 2013 del año 1986, una norma interesante, una norma muy buena que vamos a tenerla presente. Bien, muchachos, así es, perfecto. Eh, Anderson, Andrés, José Luis Hoyos, María Fernanda, en 3 minutos cada uno va por un tintico, ¿les parece? Chévere. Sí, hacemos un pequeño break de, hola Andrea, otra que se bañó hoy, ya van dos, Clara y Andrea, los únicos que se han bañado, los únicos estudiantes. Bueno, Robinson también, míralo, Robinson está camellando, juicioso el muchacho allá en su trabajo. Ya van 3 bañaditos. Felipe, Tintico. Felipe tiene los ojos vidriosos todavía del sueño. Bueno, todos por un tinto, muchachos. A ver, 5 minutos, son las 7:14, 7:20. Perfecto, ya sabemos lo que vamos a trabajar, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tinto para cada uno, 5 minutos.
Profe, que hay unos compañeros, hay un compañero que está tratando de entrar y no ha podido todavía. Abajo y yo tenía el micrófono desactivado. Aquí hablando carreta hace media hora. Perfecto, entonces miren muchachos, decíamos que hay una cosa muy importante que se llama el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya lo voy a copiar. Comité Paritario de Seguridad. El internet quiere coger porque dice entrando cada vez que se autoriza. Profe, de hace rato estoy intentando ingresar. Ay, caramba, es Comité Paritario de en el trabajo, perfecto, muchachos. Muy bien, perfecto. Está rico el tinto, muchachos. Chévere. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es. Entonces decíamos que efectivamente tenemos ese comité para salud en el trabajo. Se llama paritario porque hace referencia a que son partes iguales. Eso es lo que significa, muchachos. ¿Qué significa paritario? Significa partes iguales, significa igualdad de términos. Significa que efectivamente en ese comité todos se van a tratar igual. Va a haber unas personas designadas por el empleador y otras personas nombradas por una votación para una votación entre todos los empleados. Entonces aquí tenemos entonces el grupo de empleados. Aquí tenemos todos los trabajadores y entonces se reúnen, en términos generales, se reúnen todos. Eh, el jefe del área de seguridad y salud en el trabajo o el jefe del área de talento humano o el gerente o la persona encargada le dice efectivamente, bueno, vamos a reunir el día viernes, por ejemplo, a las 4 de la tarde y vamos a socializar el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y efectivamente, socializan qué es, para qué es, leen la resolución 2013 y entre todos, efectivamente, entre todos van a decir, bueno, ¿quiénes desean ser los representantes de todos los trabajadores? Entonces levantan la mano dos o tres personas y dicen, sí, nosotros queremos ser los representantes de ustedes en seguridad y salud en el trabajo. Eso va a ser efectivamente dentro de la jornada laboral. No es que vayan a ganar más plata ni nada, sino que simplemente van a ser los representantes de los trabajadores.
para que no sucedan ni accidentes ni enfermedades, para que no se materialicen los riesgos laborales en la empresa. Y entonces, a partir de ahí, dame un segundito, a partir de ahí se realiza la votación. Y esa votación va a ser una cosa muy interesante porque efectivamente se va a nombrar al representante y al suplente. Estoy quieta. Es que se me van es que el cablecito como que se mueve, yo no sé qué le pasa. Entonces, ya, listo. Entonces, efectivamente, te vamos a nombrar a un representante y a un suplente. Nombra, votación. Nombran por votación a un representante y a un suplente. ¿Y cómo lo hacen? Efectivamente, entonces lo primero que hacen es socializar con todos los trabajadores qué es lo que se va a hacer, para qué sirve y qué dice la ley, qué dice la norma con relación al tema. Y efectivamente se hace la votación y quedan estas personas y queda un representante y un suplente. Bueno, pero eso depende del número de trabajadores que tengamos nosotros en la empresa, ¿cierto? Entonces, mira que vamos entonces a discutir y a elaborar acá unas actas. Elaboran unas actas, mira, aquí tenemos un papel que se llama acta, un acta. Y esa acta tiene algo que se llama peso legal, acta. Elaboras un acta. Y eso tiene algo que se llama peso legal. Y ese peso legal es algo muy importante porque significa que efectivamente esa acta a través de esa acta pueden demandar a la empresa, pueden hacer cumplir sus exigencias, pueden efectivamente mm, acta. Excelente, ¿no? Se elaboran unas actas. Unas actas son unos compromisos. Compromisos que tienen que cumplir los trabajadores y también el empleador. Se elaboran unas actas. Esas actas deben tener uno, los compromisos deben tener un responsable. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto. Muy bien. Esas actas tienen fuerza legal. Dichas actas tienen peso o fuerza legal. ¿Estoy grabando? Sí. Sí. Tienen fuerza o peso legal.
Listo. Pero ¿qué norma es la que rige esto que estamos hablando? Entonces, la resolución 2013. Y decreto 10, resolución 2013, decreto 1072. Hay otra que es la 614 y la 1016, que están derogadas, pero tienen cosas muy importantes. La 614. Algunas son absorbidas por la 1072. Pero mantiene su espíritu vigente. Espíritu. No, pero mantienen su espíritu vigente. Interesante. Muy bien, muchachos. ¿Copiaron? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver esa norma que yo les prometí que les iba a mostrar y la tenemos aquí. Resolución 2013 del año 1986 nos dice: todas las empresas, instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores estarán obligadas a conformar un comité de medicina, higiene y seguridad industrial, cuya organización y funcionamiento estará de acuerdo con las normas del decreto que se reglamenta y con la presente resolución. Entonces, en ese año se llamaba, efectivamente, en el año 86, se llamaba Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, y luego cambia a Comité Paritario de Salud Ocupacional, y luego cambia a lo que es ahora. Se llama en un inicio. ¿Sí? Higiene. Seguridad Industrial. Luego tomó el nombre. Comité Paritario. Paritario de Salud Ocupacional. Un segundito, por favor. Paritario de Salud Ocupacional. Actualmente.
Entonces, muchachos, cuando tenemos menos de 10 trabajadores, tenemos no hay necesidad de conformar un copasto, pero sí de nombrar un vigía ocupacional. Es- Ese vigía ocupacional va a prever todos los posibles daños hacia la salud que pueda tener el trabajador con relación a los riesgos de carácter laboral, los riesgos profesionales, riesgos laborales. Y recordamos que esos riesgos laborales pueden ser o los accidentes o las enfermedades de carácter laboral. Listo. Los riesgos de carácter Profe, laboral. Sí, te oigo. Ya, ¿a los ya. riesgos de qué? Si no, no sé si solamente fui yo o a los demás que le escuchaba su voz entrecortada. No te preocupes, ya a los riesgos de carácter laboral. Les decimos que cuando tenemos entre 1 y 9 trabajadores, no tenemos comité paritario, sino que lo que tenemos es un vigía ocupacional. Vigía ocupacional que va a observar todos aquellos peligros que cuando se materializan pueden llegar a producir accidentes o enfermedades. Profe, yo tengo una pregunta. Te oigo. Profe, por ejemplo, digamos, si es una empresa pero que tiene varias razones sociales, ellos tampoco tienen necesidad de crear ese comité. Sí, Andrea, mira, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Tenemos acá una empresa que creció, una empresa grande, y esa empresa creció, y esto es en Cali, por ejemplo, y entonces tiene una empresa en Popayán, más pequeña, tiene otra en Pasto, y tiene otra en Huachucán. Entonces es necesario conformar lo mismo para cada una de estas pequeñas sucursales y eso se van a llamar centros de trabajo. Y en esos centros de trabajo la norma sigue para cada uno de ellos, pero dependen de la matriz de la empresa grande que los va a manejar a ellos. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos aquí 5 trabajadores en Popayán y aquí 20, entonces aquí vamos a tener un vigía ocupacional y aquí vamos a tener el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ciudad de Pasto. Aquí tenemos 8 trabajadores, tenemos un vigía ocupacional y aquí vamos a tener en este centro de trabajo otro comité, pero que va a estar directamente relacionado con la casa matriz que es Cali. Las políticas y todo lo demás lo genera Cali. Las políticas de Pasto las genera Pasto, pero las políticas grandes y macro están directamente relacionadas con Cali. Presupuestos y todo eso. Recordamos, menos de 10 trabajadores, vigía ocupacional, más de 10 trabajadores o más, entonces necesitamos que tengamos un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
Llamamos entonces a eso centros de trabajo. Perfecto. Y entonces esta norma nos dice lo siguiente. La norma nos dice que cuando tenemos entonces entre 10 y 49 trabajadores, necesitamos un representante y un suplente. Cuando tenemos entre 50, 499, aquí lo tenemos, 2 representantes por cada una de las partes. De 500 a 999, 3. Decimos que tenemos 2 representantes y 2 suplentes. 500 a 999, 3. Y 1000 o más, necesitamos 4. Aquí lo tenemos. Y esto nos lo dice la resolución 2013. Señor, profe, una preguntita, ¿cómo así por cada una de... Entonces las partes son estas que tenemos aquí, mira. Las partes son, una parte son los trabajadores y otra parte son el empleador. Una parte, los trabajadores y una parte a la que se refiere el empleador. sus partes? Gracias. O sea, sí, tenemos los, entonces, la empresa la conforman la parte administrativa y la parte operativa. La parte administrativa está el empleador. La parte operativa, los trabajadores. Entonces, ellos tienen unos representantes. Los trabajadores tienen unos, nombran entre ellos unos representantes. Y el empleador designa. Los trabajadores los nombran a sus representantes por votación. Y el empleador designa a sus designa, puede ser la secretaria, o puede ser el gerente, o puede ser el jefe de recursos humanos. ¿Cierto? Entonces, mira, eso nos dice la resolución 2013 del año 1986. Y también nos dice acá, como yo les hablaba hace un rato, que las empresas que tengan menos de 10 trabajadores deben nombrar un vigía ocupacional. El cual cumple y desarrolla las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Profe, Te oigo. ¿y bajo qué parámetros, de pronto si usted sabe o lo tiene en cuenta,
lo tiene presente, se calcularon ese número de representantes y suplentes, porque por ejemplo, como usted dice, aquí dice de 10 a 49, un representante y un suplente. De 50 a 499, dos representantes y dos suplentes. O sea, ¿bajo qué términos pues calcularon eso? Porque pues me parece que ya 499 trabajadores para que solamente dos personas estén pendientes de todos esos trabajadores es muy complicado, ¿no? Claro, pero fíjate que no es así. Ellos no están pendientes de los trabajadores, solamente están pendientes de las reuniones, porque acordamos que son personas que laboran o que están alrededor de una mesa. Entonces, ellos son suficientes. Es diferente las personas que están a cargo del área de seguridad y salud en el trabajo, Anthony. Ah, listo, profe. Ajá. Ahora sí entendí bien. Sí, 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 perfecto. Entonces, pero tu pregunta es muy importante porque mira, vuelvo otra vez a pintar la mesa. Y aquí tenemos, supongamos que tenemos 300 trabajadores. Entonces, eso hace referencia a que tenemos 4 personas. Normalmente solamente asisten 2. Normalmente asisten 2. Pero si la cosa está complicada, asisten los 4 para estar bien pendientes. Los otros 2 actúan como invitados. Hablamos entonces que estos 2 son los representantes y estos 2 son los invitados. Si están de acuerdo todos, pueden ser invitados permanentes. Entonces habría 4 personas de parte de los trabajadores y 4 personas de parte de los empleadores, del empleador, pendientes de todo lo que se trabaja en esa mesa. Muy interesante la pregunta. Bien. Listo, profe. Gracias. De nada. Perfecto, ¿no? Eso es básicamente lo que dice la 2013. Esto es importantísimo, el artículo 8. Nos dice el artículo 8 que podrán sesionar ellos con plena vigencia de todos los compromisos. Si pasados 30 minutos de la hora fijada para la reunión no llegan, mejor dicho, trabajan con los que haya. Y dice aquí la norma que tendrá plena vigencia, sus decisiones tendrán plena validez. Voy a leer completo el artículo 8. El quórum para sesionar el comité estará constituido por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los 30 minutos de la hora señalada para empezar, la reunión del comité sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán plena validez. Siempre y cuando esté la mitad más uno. No se olviden. Hace un rato yo les comentaba que el empleador designa y los empleados eligen entre ellos. Designación es cuando el empleador le dice a los trabajadores, usted va a hacer tal cosa, o sea, es una orden, una decisión, ¿cierto? Y los empleadores y los trabajadores eligen a los otros por una votación, una votación. Efectivamente. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Te oigo. Profe, bueno, como que me dejó en duda la pregunta del compañero, o sea, por lo menos se reúne el comité, pues con sus representantes, parte administrativa y parte operarios. Ellos se encargan, como usted nos lo dijo anteriormente, es de gestionar y de emitir ciertas normas que quedan consignadas en un acta para que prevén los riesgos profesionales que puede tener esa empresa, ¿cierto? Sí. Bueno, pero, y entonces el compañero llegaba y decía, bueno, pero ¿cómo hacen para estar pendientes, digamos, que esos que son 499, 4 personas, de que todas las personas cumplan eso?
O sea, ahí que sigo yo con la duda. O sea, ese comité no se encarga de estar vigilando, sino, o cómo hace uno para saber si uno hace parte del comité paritario, cómo hace uno para saber si los trabajadores están cumpliendo esos reglamentos o esas directrices que dieron esa acta en esa reunión. Ajá, porque tenemos un área de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Esa área de seguridad y salud en el trabajo está conformada por diferentes profesionales. Hay ingenieros, hay enfermeras, hay médicos. Básicamente esos son el área de salud ocupacional o el área de seguridad y salud en el trabajo. Está conformado por profesionales idóneos para desarrollar la actividad de prevención, eliminación y control de los riesgos laborales. Como yo le comentaba a Anthony hace un ratico, nada tiene que ver los trabajadores, nada tiene que ver la gente del comité con la gestión de eliminación de peligros, por ejemplo. Nada. Ellos lo que tienen que hacer es contribuir con sus comentarios, con sus actuaciones, justamente para que no se lleguen a materializar esos peligros, esos riesgos. En otras palabras, una cosa es el área de seguridad y salud en el trabajo y otra cosa es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque unos son elegidos democráticamente para representar a los compañeros en una mesa de trabajo. Y esa mesa de trabajo van a decir, bueno, nosotros hemos identificado tales peligros en esta área. Y ellos van a través, efectivamente, de un acta a escribir o a, digamos, a identificar los peligros que han encontrado para poder establecer una lista de chequeo sobre todas aquellas correcciones que se tengan que hacer en ese mes que dura, que tiene vigencia esa reunión. Al mes vuelven y se reúnen y dicen, vamos a verificar el acta pasada. ¿Qué hubo en el acta pasada? En el acta pasada tuvimos tales y tales y tales compromisos. En esa acta pasada quedaron tales y tales y tales responsables. Y ellos presentan a través de fotografías, a través de documentos, cómo se mejoraron esas tareas que quedaron pendientes del acta pasada. Leen el acta anterior, se dan cuenta efectivamente de todo lo que se sugirió en esa acta o todo lo que quedó escrito en esa acta y los responsables que quedaron comprometidos a desarrollar dichas tareas. Cuando yo trabajaba en Alpina, yo fui jefe de higiene y seguridad industrial durante varios años pues, del área de salud ocupacional que se llamaba en esa época. Entonces, elaborábamos esas actas y había un médico, había una enfermera y yo. Personalmente, éramos las personas encargadas del área de seguridad y salud en el trabajo. A partir de ahí, se elaboraban esas actas en el comité paritario, se hacían unas visitas a planta, se hacían unas listas de chequeo y se hacía seguimiento a esas actas. En esas actas quedaba plasmadas todas aquellas tareas en las cuales quedábamos comprometidos a realizar todas las personas que trabajábamos en el área de seguridad y salud en el trabajo y aquellas personas responsables de esas tareas.
En el área de seguridad y salud en el trabajo, nosotros lo que hacíamos era básicamente identificar los peligros para controlar esos riesgos y de esa manera no se fueran a materializar esos accidentes o esas enfermedades en un futuro. A partir de ahí, nosotros establecíamos unas tareas para los diferentes jefes de área donde encontrábamos esos peligros. Ejemplo, el área de mantenimiento era básicamente el área que más tenía trabajo por el lado de seguridad y salud en el trabajo, porque ellos eran los que tenían que hacer las correcciones de las máquinas, de las condiciones inseguras de la planta y de todo aquello que pudiera mejorarse y que en su momento estuviera identificado como un peligro. Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo no era la que hacía las correcciones, por ejemplo, en el piso cuando había un bache en el piso o cuando de pronto las rejillas por donde pasaba el agua en el piso estaban dañadas o en mal estado. O también cuando, por ejemplo, el pasteurizador tenía una fuga de vapor. No era el área de seguridad y salud en el trabajo la que hacía las correcciones, sino era el área de mantenimiento de maquinaria y también el área de mantenimiento locativo. No era, por ejemplo, el área de seguridad y salud en el trabajo la que, la que tenía que mandar a arreglar el camión que tenía un problema, digamos, en los ejes, sino que era el área de mantenimiento quien hacía el seguimiento y mandaba a arreglar el camión al taller, por ejemplo. Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo lo que hacía era identificar los peligros y a través de esas actas ver cómo se materializaba esas mejoras en esas condiciones peligrosas que yo les acabo de mencionar. ¿Preguntas, José Luis? José, pregunta. Profe, debería estar medio por el nivel de riesgo de la empresa también, ¿no? José, pregúntame otra vez. Pregúntame otra vez que no te alcancé a oír bien. Que debería estar medido por el nivel de riesgo de la empresa, el número Sí, de representantes y suplentes, como lo decía Antonio ahora, ¿no? sí, efectivamente, ellos eran los veedores de que todo funcionara perfectamente. Pero cómo se identificaban los peligros y cómo se valoraban los riesgos, eso lo vamos a ver, si no en la clase siguiente, en la de arriba. A través, Profe, ya te doy, Anthony, a través de una identificación de peligros y una valoración de los riesgos. Una metodología donde podemos anticipar todos aquellos riesgos laborales que puedan llegar a materializarse. Anthony, te doy la palabra. profe, entiendo que esos representantes y los 4 suplentes, listo, van a la mesa de trabajo para identificar de pronto qué riesgo, porque ellos son trabajadores, como usted lo dice. Pero si supongamos que es una empresa bastante amplia, bastante grande, lo que yo estoy entendiendo por ello, que esos trabajadores que están representando legalmente el COPAS, ellos lo que hacen es, o sea, aparte de trabajar, ver qué riesgos existen o se generan cada vez más Sí, trabajando, ¿sí o no? sí, sí. Eso es lo que... Y le pregunto, entonces, si es una empresa muy grande, o sea, por eso le pregunté quién determinaba cuál era el número de representantes, porque si es una empresa muy grande, ¿cómo 4 personas están al margen bueno, aparte de trabajar pendientes si hay, no, en esta nueva zona o en esta zona, mira que nunca la había recorrido o ya la recorrió y hay semejante peligro o esto por el estilo, ¿me entiende? Sí. Entonces, mira, ¿quién lo determinó? Ya te voy a decir quién lo determinó. Un estudio que se hizo en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, esto lo firma
Germán Bula Escobar, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y el ministro de Salud. Entre esos dos ministerios determinaron que era así. Uno, para poder determinar cómo fue que ellos hicieron en el año 1986 ese tipo o sea, el porqué de tantas personas, pues lo hicieron convocando a la industria y convocando a los trabajadores, y entre todos decidieron a través de un acta que eran este número de trabajadores los representantes. En el año... Profe, pero, disculpe, Sí, el gerente o el administrativo no puede estar como en autonomía con respecto a este decreto, sí. esta resolución. Sí, claro ¿Sí? que sí, 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 sí. Se parte en el tema de seguridad y salud en el trabajo de la buena voluntad. Entonces, si en la empresa deciden que no son 2, sino 4 o 6 o 8, o que todos quieren hacerlo, perfecto. Porque la empresa es el ente gubernamental y administrativo del comité paritario. Se trata de que exista una buena voluntad entre las partes. Y eso nace a partir del comité paritario de la resolución 2013. Entre la muestra más se acerca el universo, pues mucho mejor. Sin embargo, hay un dicho que dice que si muchas personas meten la mano para hacer el sancocho, sale el caldo morado. ¿Qué significa eso? Que no siempre es operativo que haya mucha gente alrededor de una mesa. Esa es la respuesta. ¿Cuáles son ahora? ¿Cuáles son entonces? Bueno, aquí tenemos entonces las funciones del presidente, la función del secretario, la función del comité. Vamos a buscarlas por aquí. Bueno, la duración de la representación es 1 año, pero puede volverse 2 años. Y si se desea, puede continuar las mismas personas que están trabajando. Mira. La empresa que posea 2 o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios comités. Era la pregunta que me hacía ahora Andrea. Cada comité estará compuesto, en el cumplimiento de lo dispuesto, uno por cada establecimiento de trabajo, teniendo en cuenta su organización interna. Cada comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores según el artículo 20 de esta resolución, considerando como número total de trabajadores la suma de los trabajadores de la empresa con el respectivo municipio o municipios vecinos. El empleador nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. Los miembros del comité serán elegidos por 1 año al cabo del cual podrán ser reelegidos. El comité paritario se reunirá por lo menos 1 vez al mes en el local de la empresa y durante el horario de trabajo. Tiene que ser durante el horario de trabajo, lo mismo las capacitaciones y todo lo que nazca a partir de la necesidad de ese comité paritario. Otra cosa importante, que en caso de accidente grave se tienen que reunir inmediatamente de carácter extraordinario con la presencia del responsable del área donde ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los 5 días vigentes de la ocurrencia del hecho. El empleador designará anualmente al presidente del comité de los representantes que él designa y al comité en pleno elegirá al secretario de entre la totalidad de los miembros. O sea que el empleador designa al presidente y el comité elige al secretario. Normalmente el presidente es alguien que lo ordena el empleador, y para que esté equilibrada la cosa, el secretario va a ser el representante de los trabajadores. Perfecto. Profe, pregunta. Sí. Profe, a ver, espera que estoy como enredando. Bueno, el COPAS es elegido democráticamente. El SST es elegido, pues, cuando pues se contrata, la empresa lo contrata, ¿cierto? No. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es el nombre total de la reunión.
Dentro de ese comité paritario está la mitad de los empleadores, la mitad de los empleados y la mitad la mitad elegida por parte del empleador. Pero los representantes son elegidos democráticamente. Los representantes solamente de los trabajadores. Ah, solamente de los trabajadores. Bueno, Sí. listo. Bueno, pero entonces ahora cuando usted llega y dice, bueno, de casualidad llega y ocurre un accidente y resulta que ni el comité ni la SST. Es lo mismo, no. Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo es el COPAS. El COPAS. Ajá, el COPAS. Ajá. Pero, ¿cómo es que se llama? El área de salud y ese no. No, ¿También? es diferente. Entonces, Son diferentes. sí. Sí, eso yo lo tengo. Sí, por eso. Pero bueno, en el COPAS es donde se identifican los riesgos profesionales, ¿cierto? No. En el SST. Sí, entonces, área de seguridad y salud en el trabajo está conformada por unos profesionales. Ajá, listo. Pero si de casualidad ellos no identifican un riesgo profesional, hay que, y ocurre, como usted estaba diciendo ahora, un accidente. Ya, entonces, estas personas de acá son las encargadas de identificar, evaluar, identificar los peligros y valorar los riesgos. Estos de aquí no están capacitados, sino que son personas de buena fe. Se unen pero son cosas diferentes. Pero dentro de esta área pueden estar y generalmente están los de aquí de esta área. Pero estos de aquí no han estudiado, usualmente no han estudiado el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino que de pronto pueden tener el curso de 50 horas, de pronto. Ya, listo. Pero son trabajadores rasos, los representantes de los trabajadores. Y la parte administrativa, pues pueden ser gente de aquí del área de seguridad y salud del trabajo, pero son dos cosas diferentes. Por eso, profe, pero cuando usted llega y dice que ocurre un accidente y el área de salud, de seguridad y salud en el trabajo no lo ha identificado, ¿qué pasa? Por lo menos ocurrió un accidente y pues había un riesgo ahí y los de salud no lo vieron y... Sí, lo corrigen. Entonces, mira, estos tienen unas herramientas como por ejemplo la GTC 45, GTC 45. En la GTC 45 se identifican los peligros y se valoran los riesgos. Son personas que trabajan solamente para el área de seguridad y salud en el trabajo. Estos de aquí. Y son especialistas, son magísteres, lo que quieran. Entonces, ellos identifican los peligros y valoran los riesgos. Claro, es posible que suceda un accidente que nadie lo esperaba, porque recordamos que la definición de accidente de trabajo es esa. Es un suceso repentino e imprevisto que sucede cuando, en el momento menos pensado, efectivamente. Como por ejemplo que está pasando a alguien por ahí y le cayó una teja en la cabeza. Cosas raras que suceden. Hola. Listo, profe, gracias. No está presentando pantalla. Sí, espérate. A ver. Sí. Profe. Hola. Mira. ¿Profe? Sí, te oigo. Profe, es que con lo que la compañera le estaba preguntando, es que me queda la duda de cuál es la función del COPAS. O sea, ellos elaboran las actas y elaboran unos compromisos, pero en sí no me queda muy claro cuál es la función. Sí, ya lo vamos a ver ahorita en un par de minutos. Es el artículo que vamos a ver en el momento. Entonces, ya lo vamos a ver las funciones. Entonces, mira, tenemos dos áreas diferentes. El área de seguridad y salud en el trabajo, que trabaja 24 horas al día, 8 días a la semana, para que no se materialicen esos accidentes. Y está conformada por unos profesionales especialmente contratados para eso. Ellos, dentro de las herramientas que tienen esta.
la GTC 45, Guía Técnica Colombiana, número 45, donde se identifican los peligros y se valoran los riesgos. Estas personas de aquí son unas personas de buena voluntad que trabajan alrededor de una mesa donde ellos capturan, digamos, la información. Aquí están en una mesa y están unos señores. Digamos aquí unos de un color y otros de otro. Ellos capturan la información y la plasman en un documento. Solamente esa es la función de ellos. Pero ya vamos a ver cuál es la función del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí lo tenemos y es el artículo 11. Ese artículo 11 nos dice, las funciones del comité son las siguientes. Míralas, son todas estas que tenemos aquí y ya las vamos a ver. Mira lo interesante. Vamos a escribirlas por acá. Vamos a llevar estas funciones. Espérate un segundo. Ya. Estas funciones del artículo número 11. Vamos a esperar a que se vaya esa. Un segundo. Ya la tengo. Perfecto. Mira las funciones, aquí las tenemos. Son funciones las siguientes. Son funciones las siguientes. A. Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares de trabajo. B. Ellos proponen, mira, proponer y participar en actividades de capacitación. Colaborar con los funcionarios de las entidades gubernamentales. Vigilar el desarrollo de las actividades que en seguridad y salud en el trabajo estén dentro del reglamento de higiene y seguridad industrial de la empresa. Mira, colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de carácter laboral. Y proponer al empleador las medidas correctivas. Otra, la lista de chequeo que yo les comentaba hace un rato es visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, las máquinas, los equipos, los aparatos y las operaciones realizadas por el personal en cada área. E informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. Otra. Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes y de las enfermedades. Visitar periódicamente los lugares de trabajo. Estudiar y considerar las sugerencias de los trabajadores. Elegir al secretario del comité. Mantener un archivo de las actas de cada reunión. Y las demás funciones que nazcan a partir de ese comité. Eso es específicamente las actividades que tú preguntabas. Ahí las tenemos. Artículo 11 del 2013. Perfecto. Seguimos por acá. Y llegamos a las funciones del presidente. El presidente lo elige el empleador. Dice, las funciones son, bueno, presidir las reuniones, llevar a cabo los arreglos necesarios que nazcan a partir de esas actas, notificar por escrito las reuniones a los otros miembros del comité, preparar los temas que van a tratarse en cada reunión, tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el seno del comité, coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité. Eso es.
Eso es. Profe, una pregunta. Dime. ¿El vigía ocupacional realizaría las mismas funciones de un COPAS Sí, las mismas. Las mismas, son las mismas funciones. ¿Quién dice eso? Ya te lo voy a mostrar. Acá arriba, en el artículo 2, nos dice justamente eso. El artículo 3. Las empresas que tengan a su servicio menos de 10 trabajadores deberán actuar en coordinación con los trabajadores para desarrollar bajo su responsabilidad el programa de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí nos dice que las empresas con menos de 10 trabajadores deben nombrar al vigía ocupacional, el cual cumple y desarrolla las funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional y se registra en el Ministerio de Trabajo. Entonces dicen efectivamente que cumple con las mismas funciones. ¿Preguntas, muchachos? Mira, vamos a buscar las obligaciones de los trabajadores. Mira, funciones, entonces el secretario se nombra de común acuerdo entre todos, ¿no? Pero normalmente el secretario se le da la potestad a los trabajadores para nombrar al secretario. Como eso es en igualdad de condiciones, entonces se trata pues de que todo el mundo pues se sienta bien. Entonces, el presidente lo nombra el empleador, el secretario se nombra entre todos, pero por política es bueno que el secretario sea uno de los trabajadores. Artículo 11. Funciones del secretario. Verificar la asistencia de los miembros del comité, tomar nota de los temas tratados, llevar el archivo de las actas. Funciones del empleador. Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores. Designar sus representantes al comité paritario. Designar al presidente del comité. Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del comité. Y estudiar las recomendaciones del comité. Artículo 15. Son obligaciones de los trabajadores elegir libremente a los representantes por medio de una votación. Informar al comité de las situaciones de riesgo. Cumplir las normas de medicina, higiene y seguridad industrial. Y bueno, esas son. Perfecto. ¿Cómo les parece, muchachos? Quiero que me digan cómo les pareció esta norma. Profe, pues, mira que es interesante, ¿no? Ya que, pues, define, por decirlo así, delega funciones especiales para cada ente o cada persona en su parte, ¿sí o no? Por ejemplo, la función de los trabajadores, pues como ellos son los que día a día desempeñan una labor en la empresa cotidianamente, por decirlo así, ellos son los que, digamos, si los mandaron a hacer algo nuevo, ellos se dan cuenta si hay riesgo o no hay riesgo de hacer ese algo nuevo, si se presenta alguna dificultad, que tengan que utilizar algo más, garruchas, esos cosas que sirven para las alturas, o sea, allí es que van verificando y van mirando y eso sirve para que en ese comité se cree para futuros trabajos en la misma zona, ¿sí o no? Porque a veces son partes que están, o sea, no labora el trabajador allí, sino que sucedió un daño en la empresa, entonces necesitan arreglarlo. Sí. Entonces allí es donde entra ese comité, bueno, vamos a arreglar una de las calderas que se dañó. Entonces, Sí. ¿qué riesgos, qué peligros hay? Y allí entonces entran los trabajadores, ¿no? Yo creo que nos toca colgarnos desde cierta parte, nos toca utilizar cosas en caliente y así sucesivamente. Sí, quien mejor conoce los peligros, quien mejor conoce los riesgos a los que están expuestos son los trabajadores, porque ellos son la fuente primaria de la información de los peligros. Quiero preguntarle a Nisbet Yurani.
Lisbeth. Hola, profe. Uy, por poquito te pongo en la sala de espera. ¿A dónde estás? Aquí, profe. A ver, la norma, la primera norma es que todos nos vemos las caras, ¿vale? Sí, profe, hoy no pude. A ver, dale, Dani, ábrela, abre la cámara. No, profe, hoy no puedo. Bueno, ok. Bien. ¿Cuál es la pregunta, profe? Eh, eh, que si tenías alguna pregunta. No, profe. Mi duda era sobre en sí las funciones, porque pues estaba como confundida con las funciones del COPAS y las funciones del área de salud y seguridad en el trabajo, pero pues ya con el artículo 11 pues ya me quedó más claro. Ok, perfecto, listo. Continuamos. Profe, pregunta. Tengo una pregunta. Sí, También. sí, pregunten, muchachos. Profe, estos comités son los mismos que los sindicatos en las empresas. Las Ujú. mismas personas de los sindicatos y de los compás podrían ser parte de los mismos grupos o son grupos Sí. distintos. No, Jorge, generalmente son el mismo grupo. Entonces, ven, yo te cuento una cosa. Cuando yo trabajé en Alpina, pasaba justamente eso. Se creó el sindicato, se creó el sindicato debido a las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Entonces, el sindicato lo conforman los empleados del área operativa. Y hay otro grupo, de este de acá se llama sindicato. Y este se llama pacto colectivo. El pacto colectivo lo hace el empleador con los trabajadores que deseen. Profe, disculpe, de pronto no, si está presentando, si está escribiendo en pantalla, no lo está haciendo. Espérate un segundo. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces aquí tenemos el sindicato. El sindicato se crea generalmente por las malas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Entonces tenemos por acá sindicato conformado por empleados del área operativa generalmente y pacto colectivo por los empleados del área administrativa. Y trabajadores que se quieran vincular para cualquiera. Pero ese pacto colectivo, y este se llama sindicato o convención colectiva. Entonces son tenemos acá dos aspectos importantes a tener en cuenta. Sindicato son generalmente empleados del área operativa y se va a llamar la convención colectiva. Y por acá tenemos el grupo de la gente que está al lado del empleador y se llama pacto colectivo. Entonces, por ejemplo, un pacto colectivo, ¿qué puede ser? Que todas aquellas personas que se encuentren dentro del pacto colectivo van a tener medicina prepagada, por ejemplo, pacto colectivo, ¿sí? Y acá el sindicato va a pedir que las condiciones de salud mejoren, que haya
medicina prepagada también, pero entonces de pronto el señor de acá, el empleador, dice, no, medicina prepagada yo no la tengo para el sindicato ni nadie me obliga, sino que yo lo hago es para aquellas personas que estén al lado mío. ¿Estamos? A eso es que hace referencia el pacto colectivo, la convención colectiva, que es el mismo sindicato. Listo, profe. Listo, otra pregunta. Profe, pregunta. De Dale. casualidad en el comité, en el COPAS, ¿no hay choque entre entre la parte administrativa y los operarios, donde los operarios identifican zonas de riesgo y obviamente, pues cuando uno identifica una zona de riesgo, pues pueden haber, ¿cómo se dice? Tiene que hacerse mejoras y todo eso, pues es un capital que la empresa tiene que invertir. A veces los administrativos no, pues como que no dejan en stand-by eso, pues por los costos que puede representar y Sí, no hay choques. sí, Patricia, fíjate que a veces hay choques, pero se entiende que este es un área estéril, digamos que este es un área donde no hay choques y que es un área, digamos, como de tranquilidad. Y entonces todos bajan sus armas. O sea, todos no. La gente, los representantes de los empleados bajan sus armas y hay una suavidad en el trato aquí porque no es el empleador contra los empleados, sino es un área de seguridad y salud en el trabajo donde su filosofía es la de efectivamente eliminar, controlar, revisar y tratar de minimizar esos impactos que hay sobre la salud de los trabajadores con relación a los riesgos laborales. Entonces es un área estéril, por decirlo de alguna forma, y hay un pacto entre entre los trabajadores y entre los representantes del empleador, aquí justamente alrededor de esta mesa, donde lo único que se busca es preservar, conservar y mejorar la salud de los trabajadores en sus labores. Pero, profe, por lo menos están en el comité. Uno de los representantes de los operarios, digamos un ejemplo, dice, mire, lo que pasa es que yo he detectado problemas en el área de calderas. Entonces llegan acá los administrativos y dicen, sí, pero eso puede esperar porque en este momento plata no hay. Listo, No, lo dejan consignado aquí en el acta. Lo dejan consignado en el acta de esa forma y si llega a ver, si llega a estallar una caldera, perdón, si llega a estallar una caldera y hay 2 muertos, entonces efectivamente sacan esas actas y demandan a la empresa y le quitan la empresa al empleador. Por ejemplo, estoy poniendo una cosa extrema. Listo, profe, gracias. Ya era que quería hacer. Para Gracias. eso es esa acta. Y mira que aquí dice que tiene peso legal. Dichas actas tienen fuerza o peso legal, entonces el empleador es quien toma los riesgos de no arreglar la caldera. Pero generalmente, como yo les digo, esto es un área estéril donde efectivamente todas las personas que están aquí reunidas no tienen inclinaciones políticas en la empresa, sino que, o sea, no hablo de política liberal o conservadora o del polo, no, sino políticas internas de la empresa defendiendo al empleador o tratando de no gastar plata para tal cosa, no. Por eso se escribe este documento que tiene peso legal. Si hay algún problema, pueden llegar a meter inclusive a la cárcel al empleador. Listo, profe, gracias. Sí. Profe, Yo digo, profe, es que yo tenía una duda y es, por ejemplo, yo he visto que en las pequeñas empresas donde tienen contratado 2 o 3 empleados, van las ARL y explican, digamos, todo lo de los riesgos laborales y cuidan, bueno, digamos, dan talleres, bueno, muestran todo lo de los riesgos que uno puede presentar dentro de la empresa, de la pequeña empresa. Entonces, ¿esas ARL o es la empresa la que forman esos vigías? los vigías, sí, Es que, ¿no? Es la empresa la que forma los vigías, es el empleador el encargado y responsable de nombrar ese vigía ocupacional o de designar el vigía o que entre todos se designe. Y
y la empresa es la responsable. La ARL lo único que hace es básicamente responder por los accidentes y las enfermedades y tiene un rubro para capacitaciones. Significa eso que la ARL generalmente hace capacitaciones o invita a capacitaciones una vez a la semana, capacitaciones sobre el cuidado de la salud, capacitaciones sobre informes de accidentes de trabajo, capacitaciones sobre enfermedades profesionales, prevención y promoción de la salud, etcétera, etcétera. Ujú. Profe, entonces como entre las funciones sería que digamos también entre el mismo comité o el vigía pues solicitaran también a la ARL que se hicieran esas capacitaciones porque pues está entre sus funciones para Sí, tener más, digamos como más herramientas para hacer sí, su Lisbeth, gestión. pero generalmente la ARL tiene, no sé, tal vez unas 50, 100 capacitaciones al año y siempre hay ese tipo de capacitaciones. Sin embargo, cada vez que se solicita una capacitación o una medición de higiene y seguridad industrial, la ARL la programa y la hace. ¿Sí me sigues? Ah, lo profe. Ajá, ellos hacen esas capacitaciones. Anthony, pregúntame. No, profe, todo bien. Ya muchas dudas se han aclarado. Se han aclarado, perfecto, listo. Entonces ya sabemos cuáles son las funciones, ya sabemos cuáles son eh, qué es lo que hace el empleador, qué es lo que hace el comité paritario, ya sabemos qué es lo que hace el secretario, ya sabemos cuáles son las funciones de las actas, ya sabemos que esas actas tienen peso legal y demás. Profe, ahora una pregunta, ahora sí, de pronto pensándolo. Dime. Desde que se crearon esos comités paritarios, por decirlo así, no se ha llegado a contemplar la opción, porque usted mencionó temprano en la clase que eso no era remunerado, ¿no? Ah, El sí. que, por ejemplo, a mí me escogieran de presidente, otro de representante, el otro de suplente, pero eso se vuelve una tarea que conforme pasa el tiempo, es como más trabajo para de los que quienes están de representantes o de presidentes, porque como una de las funciones que usted dijo, el presidente tiene la función de programar las reuniones, mirar cuáles son los temas que se van a tratar, unos que otros, y entonces eso es como más tarea, aparte de la que él tiene que como que elaborar, y nunca se ha mirado la opción de que sea pago. No, no, eso no es pagado ni puede ser pagado porque tiene que ser algo que nazca del trabajador. Ujú. Ok, profe. Sin Pero embargo, pues, como le digo, sí me jamé reunión a reunión es como trabajo y extra como para el trabajador, por decirlo así. pero fíjate que ahí lo primero que dice es que tiene que ser en labor, en horas de labor, en horas de trabajo. Pero no puede ser, pero sí, claro, es más trabajo, sí. Y como te digo yo, cada empleador puede ser, sí, si yo fuera el empleador, yo trataría como de pagarle algo a la persona a los del COPAS. ¿Por qué? Pues para que me hagan pasito, por decirlo de esa manera, pero normalmente no se hace. Pero la idea es buena. O sea que el comité es voluntario, sin pago remunerado, ¿no? Sí, el comité es voluntario y se elige de manera por votación. ¿Listo? Ok. Continuamos entonces con la clase, con otro tema igual de interesante que este que acabamos de ver. Segundo yo cuadro por acá. Miren ustedes, muchachos, lo que vamos a ver ahorita.
Vamos a ver entonces. Bueno, interesante el tema, ¿no? Interesante. Sí, profe. Entonces, vamos a ver ahorita la tabla de enfermedades laborales. Profe, pregunta. Sí, Bueno, se reunió el comité y supuestamente mensualmente tiene que llegar y hacer un listado de todo lo que ellos, pues digamos, de las zonas de riesgo que se dan en la empresa. Resulta que los trabajadores le habían comunicado, como los del comité, hay representantes de los trabajadores, alguno de los trabajadores le había dicho a los del comité, y digamos mes tras mes, mire lo que pasa, sigamos con el ejemplo de la caldera, esa caldera está fallando, al otro mes, esa caldera está fallando. Y resulta que en las reuniones mensuales de los comités, a pesar de que los trabajadores le habían dicho a los de los comités que había problemas en las calderas, nunca se tocó nunca se tocó ese tema en la reunión. sí. Pasa un accidente. ¿Ahí qué? ¿Nadie se había dado cuenta? ¿Nadie se había dado cuenta? Compañera, no tienes el micrófono encendido. Patricia. Profe, ella decía era que si un, ¡Ay, profe! si un empleado le está diciendo a un integrante, ya volvió. Ya, profe, qué pena. Yo hablé sola aquí. Profe, a ver, que si de casualidad, ¿cómo es que se llama? Bueno, resulta que los del comité son representantes de los trabajadores. Mes tras mes los trabajadores le habían dicho a los del comité, mire, hay un problema en una caldera. Al otro mes, mire, hay un problema en la caldera y así sucesivamente. Y los del comité, mes tras mes, nunca colocaron ese tema sobre la mesa. Y resulta que X día, hubo un problema en la caldera y hubo un accidente. ¿Ahí qué, profe? Nadie, a ver, Nadie ninguno, de los del comité, no, los del comité sabían, pero no se trató por X o Y motivo, había más problemas más urgentes, problemas, sí, de más rápida solución. Y dejaron a un lado esa voz de alerta que le estaba diciendo que le estaban diciendo los trabajadores. Jurídicamente, no, supongamos que se estalla que yo trabajé en Alpina y antes de que yo llegara, en la ciudad de Pasto había una caldera. Esa caldera estalló y salió volando como un cohete y cayó en la Universidad de Nariño, 500 metros de donde quedaba, de la planta. No mató a nadie ni nada por el estilo. Sin embargo, esa caldera pudo haber matado a alguien y muy probablemente alguien había dicho en Pasto que la caldera estaba fallando y nunca se trató ni nada de eso. Entonces, ahí pasan varias cosas. La primera, si hubiera sido negligencia de alguien del comité paritario y que hubiera quedado escrito en un acta, el empleador hubiera sido el responsable directo. En el caso de que se hubiera estallado y nadie, ni del comité paritario, ni del área de seguridad y salud en el trabajo, supiera acerca del tema, entonces hubiera sido un caso fortuito, ¿cierto? Algo que no se previó que sucediera. En el caso de que alguien supiera y que el empleador se hubiera hecho el de las gafas, entonces y no hubiera quedado materializado en un acta, pues ahí realmente sería pues como una responsabilidad de carácter moral
del empleador. Pero no, no tendría fuerza legal a menos de que hubiera quedado escrito en un acta. Por eso todo tiene que quedar escrito. Profe, entonces ahí me surge una pregunta. ¿Los empleados pueden pedirle al comité que les lean, digamos, lo que quedó en acta para ellos saber si las Sí, recomendaciones que han hecho sí, se han tratado? sí, son documentos públicos. Ujú. Por eso fíjate lo que decimos aquí. Ah, bueno, sí. Fíjate lo que decimos aquí, que dichas actas tienen fuerza o peso legal y lo rigen varias normas. Y en las funciones también está, profe, que dice que se deben archivar y mantener las actas y que son y que las puede leer Cualquiera. desde la empresa. Ajá, sí, señor. Ajá, míralo, aquí está. Perfecto. Chévere, ¿cierto? Chévere y bravo, profe, porque Duro. entonces un trabajador tiene que decirle al del comité, pasarle por escrito que mire que está pasando algo, porque si no, pues... Sí, así es. Mira que la acá dice mantener en un archivo las actas de cada reunión y demás actividades que desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, de los trabajadores y de las autoridades competentes. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿no? Perfecto, jóvenes. ¿Preguntas? Entonces, muchachos, las enfermedades de carácter laboral tienen una característica, tienen muchas características, esas enfermedades. Una de ellas es que deja incapacidad. Entonces, las enfermedades de carácter laboral, ¿ustedes se acuerdan la definición de la enfermedad? ¿Se acuerdan que decía que el medio en que el trabajador se ha visto obligado a laborar? Vamos a buscar esa definición por aquí. Esa la tenemos por acá. Mírala. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente de la actividad laboral, factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué significa eso? Eso significa que el trabajador se ve obligado a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, hay 100 personas detrás de ese mismo puesto que van a hacer lo mismo que se está pidiendo a él. ¿Cómo les parece? Quiero que veamos un decreto que se llama el 2566 del año 2009, que como lo escribo acá está derogado, pero que es el punto de partida del decreto 1477 y que es explícito este 2566. Vamos a buscarlo, entonces, ese 2566. 2566. Entonces aquí nos dice que es la tabla de enfermedades profesionales. Nos habla de esa tabla de enfermedades profesionales y aquí nos dice una cosa interesante. La definición contenida en el literal M del artículo primero de la decisión 584 de 2004 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones. Define las enfermedades profesionales como. Entonces recordamos que la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,
dice que todas aquellas labores en seguridad y salud en el trabajo para la Comunidad Andina de Naciones tiene plena validez. O sea, que el curso de 50 horas tiene plena validez para Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Y Paraguay. Para ellos, Comunidad Andina de Naciones. Y ellos definen las mismas enfermedades que nosotros. Y por eso es que hubo ese cambio de seguridad, de salud ocupacional por seguridad y salud en el trabajo. Y entonces aquí nos habla, este tiene solamente 3 artículos. Mire, artículo 1, lo tenemos aquí, artículo 1, que lo estoy señalando, donde dice artículo 1. Vean todos el tablero. Artículo 1. Quiero mostrarles el artículo 2, que viene después de la enfermedad 42. Y nos habla de la relación de causa-efecto. El artículo 3 tiene 2 numerales importantes. El artículo 3 nos dice, para determinar la causa-efecto se deberá identificar 2 cosas. La presencia del factor de riesgo y 2, la presencia de la enfermedad. Pues claro, entonces la persona se enfermó. ¿Debido a qué? Del factor de riesgo. Con eso es que se cataloga la enfermedad de carácter laboral. Claro, con esas 2 cosas. El factor de riesgo y la enfermedad diagnosticada. Entonces, ahorita sí nos vamos nuevamente al artículo 1 que nos define 42 enfermedades laborales. Este 2566 está derogado para que ustedes sepan y no van a decir, es que el profe nos está enseñando una cosa que no es. No, señor. Entonces, aquí nos está, este es el punto de partida para la 1477. Y aquí nos habla entonces de la tabla de enfermedades profesionales y nos habla de la silicosis, polvo de sílice para los trabajadores en minas, túneles, canteras, galerías, tallado y pulido de rocas, fabricación de carburo, conservación de ladrillos a base de sílice, trabajo de desmolde, etcétera, etcétera, etcétera. Silicoantracosis, polvos de carbón y de sílice. O sea, muchachos, les voy a mostrar algo. ¿Saben? Aquí tenemos entonces a un trabajador. Cuello, no, pero bueno, los brazos, tenemos pulmones, y bueno, aquí tenemos estos azulitos de aquí, estos blanquitos de aquí van a ser los pulmones. Este rojito de aquí va a ser el corazón. Corazón. Por aquí tenemos hígado. Por aquí tenemos los riñones. Por aquí tenemos el vaso. Entonces, bien, y por acá tenemos todo el conducto respiratorio. Bueno. Ese polvillo empieza entonces a ser un material respirable. Entra de alguna parte, se queda aquí en la faringe, en la laringe, baja alvéolos y mucho de ese material particulado pasa a hígado, pasa a riñones y se queda ahí. Y produce cáncer ocupacional. Y produce cáncer ocupacional. Todo ese polvillo que uno respira, pues los pulmones no tienen, digamos, como una válvula de vaciado que uno dijera, ay, listo, voy a abrir los pulmones para que salga el producto. No, se queda ahí
se queda ahí. Ustedes saben de pronto de trabajadores de las minas. Ellos llegan bañaditos a su labor, pero salen tiznados después. Y salen tiznados en su cara, un color negro, de ese carbono, de lo que fuera. Y ese tizne que les queda en la piel, y la piel respira, pero pues no como la respiración humana. Nosotros tenemos una bomba, por decirlo así, que son los pulmones que están aspirando, y esos pulmones están captando ese material contaminado. Una parte se queda en los pulmones, otra parte se va a hígado y riñones. Y queda ahí. Otra parte pues sale por la orina y por las excretas. Entonces ese material particulado nos va a causar ese cáncer ocupacional. Delicado el tema, ¿no? Delicado y peligroso. O sea que todo lo que respiramos puede llegar a quedar en los pulmones. Bueno, quedan en los pulmones las partículas que están por encima de 0.4 micras. Y se vuelven partículas respirables aquellas que son muy pequeñitas, que no se ven. Esas pasan a hígado y riñones. Entonces tenemos que tener presente que existe básicamente ese peligro. ¿Listo? Quiero mostrarles entonces ese 2566. Aquí lo tenemos, lo voy a dejar como tarea para que lo leamos. Son 42 enfermedades de carácter laboral. Quiero que mi amiga Patricia nos hable de la enfermedad 41 y 42. Míralo, o sea, que investigue un poquitico, no es calificarle ni nada, sino que quiero que lo busques, Patricia, y que nos hables de esta 41 y de esta 42. Unos 5 minuticos, ¿te parece? Listo, profe. Bueno, muchachos, quedamos así. Nuestra tarea es básicamente repasar esa norma. Quiero que Anthony nos busque la 1477, que la lea. ¿Te parece, Anthony? La 1477 y que... Artículo en específico, profe. Decreto 1477, ¿qué año? 2012. Sí, 2012 o 2015. ¿Algún artículo en específico o en Que general? le eches una miradita, Anthony, que le eches una de 2014, 1477 2014, se llama Tabla de Enfermedades Laborales o Tabla de Enfermedades Profesionales. Y entonces vamos a hablar un poquitico en la siguiente clase de eso, pero nuestro compromiso, José Luis, Giancarlo, Robinson, Felipe, Anderson, María Fernanda, Andrea, Andrés y Nisbet Yurani, es básicamente leer y ponernos en los zapatos de los trabajadores. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Se nos acabó la clase. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias, muchachos. Para mí fue un Vale, gusto, profe, muchas un gusto gracias. volverlos a Listo, profe, ver. hasta luego. Chao, chao. Nos Hasta vemos. luego. Chao, Hasta chao. luego, Chao, profe. chao, muchachos. Un gusto. Chao. Chao, chao.